El motor no arranca por sí mismo, por lo tanto se requiere de una energía externa para hacerlo girar al rotar su cigüeñal. En este video vamos a aprender acerca del motor del arrancador, el cual es usado para hacer girar el motor. Primeramente veamos la estructura de la operación del motor del arrancador. El motor tiene una volante. La circunferencia de la volante es dentada creando un engranaje de anillo. El engranaje de piñón montado al motor del arrancador encaja con el engranaje de anillo para girar el cigüeñal del motor, induciendo la combustión inicial. Veamos la operación real. Hay tres tipos de motor del arrancador. Este es un motor del arrancador de tipo de reducción cuya operación acabamos de observar. Este es el tipo planetario. Y este es un tipo convencional. Ahora veamos la construcción, operación y procedimientos de inspección del motor del arrancador convencional. El motor del arrancador puede ser dividido aproximadamente en tres mecanismos. Un motor eléctrico que genera el torque. Un sistema de transmisión que transmite el torque al motor. Y un interruptor magnético que presiona el engranaje de manera que éste encaje con el engranaje de anillo mientras transmite electricidad al motor eléctrico. Ahora veamos el motor eléctrico que genera el torque. El armazón exterior del motor eléctrico está hecho de acero y tiene forma cilíndrica. Dentro del armazón hay bobinas de campo hechas por embobinados alrededor de núcleos polarizados unidos al armazón. Las bobinas de campo están hechas de alambre grueso para manejar la fuerte corriente eléctrica. Las bobinas de campo generan el campo magnético requerido para rotar la armadura. Uno de los componentes de la armadura es un núcleo de armadura, el cual es acanalado de tal forma que las bobinas de armadura pueden ser envueltas alrededor del núcleo de armadura a lo largo de los canales. Ambos extremos de cada bobina están conectados al conmutador. El torque generado en cada bobina es combinado para rotar la armadura, por ejemplo, el eje de armadura. Este es el sujetador de escobillas en el lado del conmutador de la armadura. Veamos el sujetador de escobillas del lado del conmutador. El sujetador sostiene 4 escobillas, las cuales son presionadas contra el conmutador. De las 4 escobillas, 2 son apoyadas por los sujetadores aislados y están conectadas a las bobinas de la armadura y bobinas de campo por medio del conmutador. Las otras 2 escobillas están conectadas a la masa de la carrocería. A continuación observaremos el sistema de transmisión del motor del arrancador. El sistema de transmisión transmite el torque generado por el motor eléctrico a la volante. Un engranaje de piñón es montado sobre el extremo del eje de armadura del motor eléctrico. Cuando el interruptor magnético es activado, la palanca de impulsión empuja el engranaje de piñón a esta posición. En este punto, el engranaje de piñón encaja con el engranaje de anillo para hacer girar el motor. Cuando el motor arranca, el embrague del arrancador es activado moviendo el engranaje de piñón. Luego, cuando el interruptor del arrancador es apagado, el engranaje de piñón es inmediatamente desenganchado del engranaje de anillo. Veamos el mecanismo real. El embrague del arrancador es un embrague de una vía combinado con un engranaje de piñón. Existe un enroscado en espiral dentro del embrague del arrancador. También hay enroscados en espiral en el eje de armadura, de manera que el engranaje de piñón puede moverse a lo largo de las ranuras mientras rota. Los enroscados en espiral ayudan a que el engranaje de piñón y engranaje de anillo encajen uniformemente. Cuando el engranaje de piñón y el engranaje de anillo encajan, se hace girar el motor. Mientras el engranaje de piñón hace rotar el engranaje de anillo, el embrague del arrancador es enganchado.
Una vez que el motor ha arrancado, el engranaje de piñón es rotado por el motor por medio del engranaje de anillo. El embrague del arrancador es luego soltado de manera que el engranaje de piñón sigue girando sin contacto, previniendo la sobremarcha del motor del arrancador. Vayamos al tercer mecanismo llamado el interruptor magnético. El interruptor magnético activa la palanca de impulsión para empujar el engranaje de piñón, luego transmite corriente eléctrica al circuito del motor. Esta es una ilustración simplificada del mecanismo del interruptor magnético. Hay un émbolo en el centro del interruptor magnético. El émbolo tiene dos funciones: activar la palanca de impulsión, la cual está adjunta a uno de los extremos del émbolo, y conectar directamente los contactos principales por medio de la placa de contacto adjunta al otro extremo del émbolo. El émbolo está envuelto con una bobina de atracción, la cual tira del émbolo hacia los contactos principales. Una bobina de retención está envuelta sobre la bobina de atracción, de tal manera que el émbolo permanece retenido. Cuando se enciende el interruptor del arrancador, la corriente eléctrica fluye hacia las bobinas de atracción y de retención para generar los campos magnéticos. Los campos magnéticos luego tiran del émbolo hacia la derecha. Esto causa que la placa de contacto conecte los contactos principales. En este punto, el terminal 30, abastecido con voltaje por la batería, es directamente conectado con el terminal C, el cual es conectado al motor. Esto permite que una fuerte corriente fluya al motor del arrancador. En el mismo momento, el engranaje de piñón es empujado por la palanca de impulsión para hacer girar al motor con una gran fuerza. ¿Cómo es la construcción de un interruptor magnético real? Tal como usted puede ver aquí, las bobinas de atracción y de retención están fijadas al cuerpo del interruptor. La placa de contacto está ubicada en el lado de la bobina con los contactos principales en el lado opuesto. Veamos también el interruptor magnético desensamblado. Las bobinas de atracción y de retención están envueltas alrededor del émbolo, el cual tiene un resorte de retorno como este. Este resorte retorna el engranaje de piñón a su posición original después de que se ha arrancado el motor. Aquí hay una ilustración simplificada mostrando el sistema integrado de los tres mecanismos que hemos observado, llamados motor eléctrico, sistema de transmisión e interruptor magnético. Veamos las conexiones. El terminal positivo de la batería está conectado al terminal 30 y al interruptor de encendido. El terminal C está conectado a las bobinas de campo y bobinas de armadura conectadas a masa a través del motor y finalmente conectadas al terminal negativo de la batería. Un cable grueso es utilizado para estas conexiones para permitir que fluya una fuerte corriente. El terminal 50 está conectado al terminal positivo de la batería por medio del interruptor de arranque. Utilizando esta ilustración, veamos la operación del motor del arrancador desde el interruptor de arranque encendido y apagado. Cuando el interruptor de arranque está encendido, la corriente eléctrica fluye hacia las bobinas de atracción y de retención, luego a las bobinas de campo y bobinas de armadura y finalmente a masa. Finalmente, debido a que la resistencia eléctrica en las bobinas de campo y de armadura es muy baja mientras se aplica el voltaje de la batería a las bobinas de atracción y de retención, los campos magnéticos generados por las bobinas tiran del émbolo hacia la derecha. Por medio de la palanca de impulsión que está unida al émbolo, este movimiento causa que el embrague del arrancador se mueva hacia la izquierda a lo largo de los enroscados en espirales de la armadura mientras rotan, y cuando el engranaje de piñón encaja completamente con el engranaje de anillo, los contactos principales se cierran. Cuando los contactos principales se cierran por la placa de contacto, las bobinas de campo y de armadura son conectadas directamente con la batería. Esto causa que una corriente más fuerte pase a través del motor del arrancador rotando la armadura con un torque mayor. Debido a que los contactos principales están cerrados en este momento, los niveles de voltaje en los terminales 6 y 50 son iguales, de manera que la bobina de atracción ya no tira más del émbolo, el cual es por ello retenido en la posición solo por la fuerza magnética ejercida por la bobina de retención. Cuando el interruptor de arranque es apagado después de que el motor ha sido arrancado, los contactos principales se mantienen cerrados, tal como se muestra aquí.
Debido a que la corriente eléctrica fluye hacia la bobina de atracción desde los contactos principales, la bobina genera una fuerza magnética opuesta en dirección a aquella generada por la bobina de retención. Los campos magnéticos generados por estas dos bobinas se cancelan entre sí. El émbolo luego es tirado hacia atrás por el resorte de retorno, abriendo los contactos principales. En el mismo momento, el engranaje de piñón es desenganchado del engranaje de anillo y retornado a su posición original. El motor del arrancador convencional incorpora un mecanismo de frenado de armadura, el cual detiene inmediatamente la armadura cuando el motor no arranca. Este mecanismo es construido de la siguiente manera. Las placas de bloqueo montadas en el extremo del eje de armadura apoyan los resortes de frenado. Veamos ahora cómo opera el mecanismo. Mientras el motor del arrancador se encuentra en operación, toda la armadura es empujada ligeramente a la izquierda por la palanca de impulsión. Cuando el interruptor de arranque es apagado, el resorte de frenado regresa toda la armadura a su posición original. Debido a que la armadura luego es tirada hacia la superficie de contacto de freno de los sujetadores de escobillas, inmediatamente deja de girar. Hasta este momento hemos observado un motor del arrancador de tipo convencional. Sin embargo, los motores de arrancador de tipo de reducción como este han sido muy usados en los últimos años. La operación en el motor del arrancador de tipo de reducción es esencialmente la misma que aquella del tipo convencional. Mientras observa la operación real del motor del arrancador de tipo de reducción, examinaremos sus características de construcción. Cuando el interruptor del arrancador es encendido, los campos magnéticos generados por las bobinas de atracción y de retención tiran del émbolo, tal como con el tipo convencional. A pesar de que el engranaje de piñón está directamente conectado al émbolo, el émbolo empuja directamente el engranaje de piñón hacia el engranaje de anillo. Cuando el engranaje de piñón encaja completamente con el engranaje de anillo, los contactos principales se cierran. En este punto, las bobinas de campo y de armadura están directamente conectadas a la batería, tal como en el tipo convencional. Esta conexión permite que la fuerte corriente eléctrica pase a través del motor del arrancador, causando que la armadura rote con un gran torque. La característica distintiva del motor del arrancador del tipo de reducción es que usa un motor de alta velocidad. La velocidad del motor es reducida por 3 engranajes para generar un torque mayor, el cual rota poderosamente el engranaje de piñón. A continuación examinaremos el motor del arrancador de tipo planetario. Comparado con los tipos convencional y de reducción, este tipo de motor del arrancador es más compacto y liviano. La operación del motor del arrancador de tipo planetario es esencialmente la misma que aquella de los tipos convencional y de reducción. Cuando el interruptor de arranque es encendido, los campos magnéticos generados por las bobinas de atracción y de retención tiran del émbolo. Esto es igual que con los tipos convencional y de reducción. Asimismo, la construcción y operación del engranaje de piñón y embrague del arrancador de tipo planetario son iguales que aquella del tipo convencional. La característica distintiva de este tipo de motor del arrancador es el mecanismo que transmite la rotación de armadura al engranaje de piñón. La rotación de armadura es transmitida al engranaje solar, engranajes planetarios y finalmente al engranaje de piñón por medio del eje del engranaje planetario. En este punto la velocidad de rotación ha sido reducida a 1/5 del nivel original, mientras que el torque ha sido elevado. Este mecanismo también es aplicado a los vehículos de transmisión automática. Ahora empezaremos la inspección del sistema de arranque. Comencemos la inspección en el vehículo con un motor del arrancador montado en el motor. Primero, comprobemos si la batería está operando normalmente. Comprobemos que no haya un contacto defectuoso en el terminal de la batería y que el alambre núcleo del cable de la batería no esté desconectado. En el ejemplo que usted ve aquí, el voltaje que llega al motor del arrancador desde la batería está enormemente disminuido, aun cuando la batería es normal. Por ello, el motor del arrancador gira lentamente o simplemente no gira. Ahora, usando un voltímetro, mide el voltaje en varios puntos al hacer girar al motor. Antes de comenzar con la medición, asegúrese de desconectar el cable central del distribuidor de manera que el motor no arranque. Primero, mide el voltaje de la batería. El voltaje de la batería debería ser 12 voltios o mayor cuando el interruptor de encendido está apagado. El voltaje del terminal de la batería debería ser 9.6 voltios o mayor al hacer girar el motor. Asimismo, mide el voltaje entre los terminales positivos y negativos de la batería. Debería ser 9.6 voltios o mayor.
A continuación, mide el voltaje entre el terminal 30 y el cuerpo del arrancador. El voltaje, que era 12 voltios o mayor antes de hacer girar el motor, debería ser 8 voltios o más al hacer girar el motor. Luego mide el voltaje entre el terminal positivo de la batería y el terminal 30. Esto es la caída de voltaje en el cable del terminal positivo. La caída de voltaje debería ser 0.8 voltios o menor. Asimismo, mide el voltaje entre el cuerpo del arrancador y el terminal negativo de la batería para comprobar la caída de voltaje en el circuito de masa. La caída de voltaje debería ser 0.8 voltios o menor. Finalmente, compruebe el circuito del interruptor de encendido. Gire el interruptor de encendido Start y mide el voltaje entre el terminal 50 del arrancador y el cuerpo del arrancador. El voltaje debería ser de 8 voltios o mayor. En algunos casos, el amperaje deberá ser también medido al hacer girar el motor. Si el amperaje medido es inusualmente alto, compruebe la resistencia rotacional del motor, la cual puede ser inusualmente grande. Esto concluye la inspección en el vehículo del sistema de arranque. Vayamos a la prueba de desempeño del motor del arrancador. El método más simple para comprobar el desempeño del motor del arrancador es la prueba sin carga. Para esta prueba se debe usar una batería completamente cargada, solo para la prueba en el vehículo. Fije de manera segura el motor del arrancador como con una prensa. Asegúrese de usar un cable de suficiente espesor para acomodar la fuerte corriente. Conecte el terminal positivo de la batería al lado positivo del amperímetro y el lado negativo del amperímetro al terminal 30 del interruptor magnético. Conecte el cuerpo del arrancador al terminal negativo de la batería. Luego aplique el voltaje de la batería al terminal 50. Un voltaje de 12 voltios es aplicado directamente al motor del arrancador para conducir una prueba sin carga. Complete la prueba tan rápido como sea posible para no sobrecalentar las bobinas de armadura o las bobinas de campo. Asegúrese de tomar la lectura del amperímetro cuando el indicador se ha estabilizado. La corriente específica es de 50 amperios o menos para un motor del arrancador de tipo convencional y 90 amperios o menos para los tipos de reducción y planetario. Ahora hagamos una prueba con carga. El amperímetro lee 40 amperios, ya que es un motor del arrancador convencional. Esta lectura es normal. Esperamos que usted haya entendido este procedimiento de prueba con carga. A continuación, veamos el procedimiento de prueba de desempeño del interruptor magnético. Desconecte el cable de la bobina de campo del terminal C para que el motor no gire. A pesar que el método de prueba correcto es aplicar un voltaje de 8 voltios, usted puede usar un método simple para aplicar directamente el voltaje de la batería, si este es aplicado solo por un tiempo muy corto. Al igual que en la prueba sin carga, complete la prueba tan rápido como sea posible debido a que el interruptor magnético puede sobrecalentarse. Ahora la prueba de atracción. Aplique voltaje a los terminales 50 y C del interruptor magnético. Si la bobina de atracción opera normalmente, el engranaje de piñón se moverá hacia afuera. Ahora aplicaremos el voltaje. Como usted puede ver, el engranaje de piñón ha sido movido hacia afuera. Este es el procedimiento de prueba de atracción. A continuación, la prueba de retención. Sigue el mismo procedimiento de la prueba de atracción para tirar del émbolo. Desconecte el terminal C y compruebe que el émbolo permanece retenido. Como
usted puede ver, permanece retenido. Esto prueba que la bobina de retención está operando normalmente. Finalmente veamos el procedimiento de prueba sin carga para el motor del arrancador de tipo de reducción. El procedimiento de conexión es el mismo que para el tipo convencional. Aplique directamente el voltaje de la batería y complete la prueba tan pronto como sea posible. Antes de comenzar la prueba, confirme la ubicación de los terminales 30 y 50 en el motor del arrancador de reducción. Los procedimientos para las pruebas con carga y sin carga para el motor del arrancador de tipo planetario son esencialmente los mismos que para los tipos convencional y de reducción.